Bueno, vamos a empezar con el video del curso de lógica correspondiente a problemas acerca de conectivos proposicionales y su relación con el lenguaje natural. El primer problema que vamos a ver pide representar en lenguaje proposicional algunos pares de enunciados. Voy a elegir algunos de los que están acá, no voy a hacer todos. El primer par que presenta está formado por el enunciado llueve y el enunciado está soleado. La pregunta es, bueno, si representamos a llueve, por ejemplo, como P, podemos representar a está soleado como algo que involucre a P en términos de conectivos proposicionales, por ejemplo, la negación de P. Bueno, eh, parece claro que no, que está soleado no es la negación de P, ni tampoco es P en conjunción o disyunción, formando un condicional, tanto como antecedente como consecuente, y un bicondicional con llueve. Entonces, la única duda podría ser acerca de la negación. ¿No es la negación de llueve está soleado? No, porque llueve y está soleado son expresan proposiciones que podrían ser ambas verdaderas. Eh, Puede llover con sol. Y también pueden ser ambas falsas. Un día nublado no está soleado, pero puede no estar lloviendo. Entonces, este par debería representarse como P y como algo que no tenga nada que ver, en principio, Q, otra letra proposicional. El segundo caso, un enunciado llueve y el otro es, no es verdad que sea el caso que llueva. Bueno, cuando digo no es verdad que, estoy expresando la negación de lo que sigue. Entonces, y que sea el caso que llueva es que llueve. Entonces, en el caso B, yo diría que sí, que si llueve se está representando con P. No es verdad que sea el caso que llueva, lo que está diciendo es en definitiva no P, que no está lloviendo, que no llueve. Bueno, voy a dejar la C. Eh, Sobre D voy a advertir que no quiero nada. Es una expresión que todos los hablantes competentes de español reconocemos eh, como diciendo que no hay nada que queramos. Eh, Parece una doble negación. Inclusive Quevedo tiene algún texto en el que dice que debería ser quiero nada, si lo que se quiere decir es que justamente nada se quiere. Pero en definitiva esta doble negación lo que está expresando es la negación de que se quiere algo. Eh, Voy a ver la H, estudio todos los días, no estudio nunca. ¿Podrá ser la negación, no estudio nunca, de estudio todos los días? Bueno, no es la negación, porque pueden ser ambas falsas. Pueden ser tanto falso que estudio todos los días como que no estudio nunca. Basta con que estudie algunas veces y no todos los días para que sean ambas falsas. Entonces, nuevamente esto debería ser representado una como P y la otra como Q o lo que fuese, pero en definitiva no son la negación una de la otra. Y con respecto a las dos últimas, vamos a mirar la primera. La primera dice creo en Dios, o sea, creo en Dios lo que quiere decir es creo que Dios existe. Y la segunda dice creo que Dios no existe. Sin embargo, eh, puede parecer nuevamente que una es la negación de la otra, pero en realidad hay tres estados epistémicos con respecto a una doxásticos, diríamos, o con respecto a la creencia, tres estados doxásticos. Se puede creer una proposición, se puede creer la negación, y se puede no creer ni la negación ni la proposición, cuando
no se tiene información o cuando se considera que no se tiene información. Entonces, alguien puede ni creer que Dios existe, ni creer que Dios no existe. Entonces, nuevamente, no encontramos que una sea la negación de la otra. Bueno, en este problema también voy a elegir algunas para hacer, no voy a hacer todas, voy a hacer comentarios sobre esta. Representa en lenguaje proposicional los siguientes enunciados. El primero dice: Laika y Dolly fueron animales famosos. Esto es equivalente a decir: Laika fue un animal famoso y Dolly fue un animal famoso. Entonces, si tomamos como P la proposición Laika fue un animal famoso y como Q la proposición Dolly fue un animal famoso, podemos representar esta proposición como P conjunción Q, aclarando lo que es P y lo que es Q. Ahora, Laika y Dolly no se conocieron, no se puede analizar de la misma manera. En principio, acá lo que se está diciendo es que no hubo una relación de conocimiento entre Laika y Dolly. Tal vez esto pudiera ser equivalente a Laika no conoció a Dolly y Dolly no conoció a Laika. Tal vez. Habría que ver los contextos. La C. Laika viajó al espacio, pero sin embargo los Estados Unidos tuvieron los mayores éxitos en la carrera espacial. Bueno, si considero que P es Laika viajó al espacio y los Estados Unidos tuvieron los mayores éxitos en la carrera espacial es Q, pero sin embargo, desde el punto de vista lógico no es más que una conjunción. Entonces esto se podría expresar como P conjunción Q. La siguiente, ¿este número es par o es impar? Esto puede representarse claramente como este número es par o este número es impar. Y este número es impar es la negación de este número es par. Ahora, podemos representar entonces esto en términos de P y no P. Hay una disyunción acá, ¿es exclusiva o inclusiva? Bueno, de hecho no pueden ser ambas verdaderas, pero la disyunción se puede considerar una disyunción inclusiva porque no hay en la oración, en la intención, digamos, el expreso propósito de decir que es una o el otro. Lo que sucede es que con la naturaleza de las cosas que se están diciendo no pueden darse las dos a la vez, pero eso no es lo que se está expresando en la disyunción. Diferente es el caso E, que requiere contexto. Dice: en las condiciones que estaba en 1941, Hitler atacaría Gran Bretaña o la Unión Soviética. Entonces, podemos considerar que P es en las condiciones que estaba en 1941, Hitler atacaría Gran Bretaña, y Q es en las condiciones en que estaba en 1941, Hitler atacaría la Unión Soviética. Y tenemos una disyunción. Podríamos pensar que esto es P disyunción Q. Pero para saber si es una disyunción exclusiva o inclusiva, tenemos que conocer el contexto. Si quien nos está diciendo es que al menos atacaría una de las dos, si el propósito de quien nos está diciendo esto es que al menos atacaría una de las dos, es inclusiva. Pero tal vez, por el contexto, nosotros podamos inferir que, bueno, dado el esfuerzo de la guerra, solamente podía atacar a uno de esos dos países. Y en ese caso, habría que representarlo algo así como P disyunción Q, o sea, Hitler atacaría Gran Bretaña o Hitler atacaría la Unión Soviética, y no P conjunción Q, o sea, y no ambos. Esa sería la representación de la disyunción inclusiva. La última, al menos, perdón,
exclusiva. La última, al menos uno de estos dos, refiriéndose a Aníbal y César, fue un genio militar. Bueno, está diciendo, al menos uno de entre Aníbal y César fue un genio militar. Y eso es perfectamente traducible como Aníbal fue un genio militar o César fue un genio militar. Y esa O representando una disyunción inclusiva, porque con que al menos una de las proposiciones sea verdadera, todo el compuesto va a ser verdadero. Siguiente problema. ¿Corresponde traducir con un condicional la oración si quieres servirte, hay comida en la cocina? Bueno, supongamos que lo traducimos con un condicional. Sería P, quiere servirte. Q sería hay comida en la cocina. Si yo traduzco esto como P condicional Q, lo que estoy diciendo es que esta sentencia solamente será falsa en el caso de que P sea verdadera y Q sea falsa. O sea, solamente será falsa en el caso de que quiere servirte es verdadero y hay comida en la cocina es falso. O sea, cuando el receptor quiera servirse y no haya comida en la cocina. En ese caso, y solo en ese caso, será falsa. Y ese es un resultado que claramente no es lo que entendemos con esto, porque esto lo que es, en realidad, es una invitación a servirse si lo desea. No es algo que tenga las condiciones de verdad que nos da el condicional. Por lo tanto, no corresponde traducir con un condicional material, que es el condicional que trabajamos en lógica proposicional, esa sentencia. Y sabemos eso porque analizamos las condiciones de verdad. Supongamos que, por ejemplo, no hubiera comida en la cocina y la persona no quisiera servirse. Bueno, en realidad nosotros con que no haya comida en la cocina ya diríamos que lo que dijo es falso, sin importar si quiere servirse o no. Pero el condicional, si no quiere servirse, sería verdadero. Acá se plantean dos situaciones. Se considera la siguiente situación. Juan es un joven mini, o sea que ni estudia ni trabaja. Y un día su padre le dice, Juan, esto no puede seguir así. Tenés que estudiar o trabajar. Represente lo dicho por el padre en el lenguaje proposicional. Bueno, si está diciendo tenés que estudiar o trabajar, le está diciendo tenés que estudiar o tenés que trabajar. Ahora, seguramente lo que el padre le está diciendo es que tiene que estudiar, que tiene que trabajar o ambas cosas. Entonces, representando con P tenés que estudiar y con Q tenés que trabajar, sería razonable plantear esto como una disyunción inclusiva. P, disyunción Q con el conectivo que tenemos directamente en el lenguaje. Ahora veamos esta otra situación. Considere la siguiente situación. Juan es un joven que estudia y trabaja, pero no está haciendo bien ninguna de las dos cosas porque se esfuerza mucho en ambas y el tiempo no le resulta suficiente. Además de que su salud se está resintiendo. Y un día su padre le dice, Juan, esto no puede seguir así. Tenés que estudiar o trabajar. Represente lo dicho por el padre en el lenguaje proposicional. Si nosotros miramos, el enunciado es exactamente el mismo, el objeto lingüístico es exactamente el mismo que el del caso anterior. Sin embargo, no podemos pensar que a una persona que está estudiando y trabajando se le está diciendo tenés que estudiar o trabajar y que eso pueda ser verdadero en caso de que estudie y trabaje, o sea, en la situación en la que está. Entonces, lo que está diciendo es tenés que estudiar o trabajar, pero no ambas cosas, por las razones que se explican ahí. No está pudiendo hacer todo bien y porque se está resintiendo la salud. En este caso, si P es tenés que estudiar y Q es tenés que trabajar, nuevamente la forma sería, una forma de representarlo sería como P disyunción Q, o sea, tenés que estudiar o tenés que trabajar y no estudiar y trabajar.
Esto para el segundo caso. Para el primer caso sería P disyunción Q. Porque este de acá estaría representando la disyunción exclusiva para la cual no tenemos un símbolo en nuestro lenguaje. Entonces tenemos que representarla utilizando, bueno, en este caso la representamos utilizando tres conectivos: la disyunción, la conjunción y la negación. Siguiente problema. Dice, es común oír si ladra, no muerde. Tradúzcala al lenguaje de la lógica proposicional. Bueno, eso es muy fácil. P es ladra, Q es muerde, y si ladra no muerde sería P condicional no Q. ¿Cómo traduciría al lenguaje proposicional lo siguiente? Si ladra no muerde, que es esto mismo, si muerde no ladra. Bueno, a pesar de que hay un punto y coma acá, lo traduciría como una conjunción. O sea, si ladra no muerde, conjunción, lo que sea la traducción de si muerde no ladra. Bueno, entonces, para el segundo sería P, entonces no Q, conjunción, si muerde, conjunción Q, entonces no P. ¿Considera usted que para propósitos de seguridad con respecto a relaciones canino-humanas es suficiente la advertencia dada? ¿O sería mejor, desde el punto de vista lógico, sustituirla por la segunda? Bueno, de forma un poco chistosa lo que está queriendo preguntar es si la segunda nos da mayor información que nos permita evitar situaciones desagradables con los perros que la primera no. Ahora, para saber eso, lo que tenemos que ver son las condiciones de verdad de cada una de ellas. La primera es solamente falsa. El único caso en el que es falsa es si P es falso, o sea, esto es falsa si P es verdadero, si ladra, y no muerde es falso. O sea, al ser falso no muerde, ladra y muerde. En cualquier otro caso, esta que está acá es verdadera. Si ladra, no muerde. La única forma de que sea falsa es que ladre y muerda. Para que esta sea falsa, basta con que una de estas sea falsa. Esta ya sabemos en qué condiciones va a ser falsa. Estas mismas, porque son la misma. Y esta, cuando será falsa, agregará nuevas condiciones bajo las cuales sea falsa. Bueno, esto es falso solamente si Q es verdadera, o sea, si muerde, y no P es falsa, o sea, si P es verdadera, o sea, si ladra. O sea que lo que agregamos acá tiene exactamente las mismas condiciones de verdad que lo que teníamos, por lo tanto no hay ningún agregado de información. Acá dice larda y debe ser ladra. Al decir esto no agregamos absolutamente nada. De hecho, P condicional no Q es equivalente a Q condicional no P. Eso es lo que sucede, por eso no estamos agregando nada. Y no podemos decir que para propósito de seguridad ni para ningún propósito sea mejor dar la segunda advertencia que la primera, porque desde el punto de vista lógico son exactamente
lo mismo, nada más que la primera se expresa en una forma más compleja. La última pregunta, ¿es admisible traducir la segunda forma de la misma manera que ladra sí y solo si no muerde? Bueno, ya vimos que la segunda es equivalente a la primera. Y lo que me está preguntando es si esto, que está acá, se puede traducir como P, sí, solo sí, no Q. Bueno, pero esto que está acá, P, sí, solo sí, no Q, es falso en caso de que P sea verdadera y no Q sea falsa, o sea, Q sea verdadera, que es el mismo caso anterior, pero también es falso en el caso de que P sea falsa y no Q sea verdadera, o sea, Q también sea falsa. O sea, esto también es falso en el caso de que estemos hablando de algo que no ladra y muerde. Y la primera no. Entonces no es admisible, esta traducción no es admisible para la sentencia esa, si ladra no muerde. Bien, siguiente ejercicio. El siguiente fragmento se encuentra en el libro La filosofía china de Lin Yutang. Mo-tse se burló de los confusionistas comparándolos con campanillas que solo suenan cuando se las golpea y no suenan cuando se las golpea. Eso es lo que dice el libro. Considere que P representa estas campanillas suenan y Q representa estas campanillas son golpeadas. Representa en el lenguaje de la lógica proposicional lo que dice Mo-tse de los confusionistas, entendiendo a los confusionistas como estas campanillas. O sea, cuando habla de las campanillas está hablando de los confusionistas. Pero tomamos estas campanillas y vemos qué es lo que está diciendo. Entonces, si los confusionistas son estas campanillas, y los comparó con campanillas que solo suenan cuando se las golpea, podemos decir, estas campanillas solo suenan cuando se las golpea. O sea, si las campanillas solo suenan cuando se las golpean, vamos a poner acá, P, estas campanillas. Y Q, estas campanillas son golpeadas. Entonces, ¿qué está diciendo Mo-tse? Mo-tse dice, estas campanillas solo suenan cuando se las golpea. O sea, solo suenan si son golpeadas. Lo que se puede representar como si suenan, entonces son golpeadas. O sea, el único caso es que es falso, estas campanillas solo suenan cuando se las golpean, es que suenen y no se las golpeen. Entonces, la primera parte es P, si suenan, entonces son golpeadas. Y lo que dice acá, no suenan cuando se las golpea. Eso es simplemente si se las golpea, no suenan. Bueno, si son golpeadas y Q, entonces no suenan. Eso es lo que está diciendo. Si suenan, entonces son golpeadas, y si son golpeadas, entonces no suenan.
Explique la metáfora. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Motse acá? Y para hacerlo debe inferir algo que no está explícito. Bueno, varias cosas. Primero que nada, veamos cuándo esto es verdadero. Eh, lo podemos hacer de varias maneras. Yo, para que sea mecánico, voy a hacerlo a través de una tabla de verdad. Entonces, voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, ¿qué se puede inferir de lo que está diciendo? Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá copio, verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá ya voy a poner directamente la negación de P, que es los valores de verdad cambiados con respecto a P. Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, en este condicional, verdadero, falso, me da falso, 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 verdadero, verdadero, y acá hay un falso, esto es verdadero. Y acá me da verdadero, acá me da falso, acá me da verdadero y acá me da verdadero. Finalmente, es una conjunción, esto es falso, esto es falso, esto es verdadero y esto es verdadero. Entonces, vemos que eh, esto es verdadero exactamente en los casos en los que P es falso. O sea, lo que se infiere de acá es que estas campanillas no suenan. Y yo diría que campanillas que no suenan no sirven para nada. Lo que está diciendo es que los confusionistas no sirven para nada. Bueno, ese sería el ejercicio. Y finalmente, vamos a ver este problema. Dice, representamos con P la proposición todos los planetas tienen satélites y con Q la proposición algunos astros siguen órbitas elípticas. ¿Cuáles de las siguientes representaciones corresponde a? Si algunos planetas no tienen satélites, entonces ningún astro sigue una órbita elíptica. Bueno, veamos qué relación hay entre algunos planetas no tienen satélites y lo que nos dan, y ningún astro sigue una órbita elíptica y lo que nos dan. Si P es todos los planetas tienen satélites, ¿cuál es la negación? Justamente, algunos planetas no tienen satélites, o sea, esto es no P. Y si Q es algunos astros siguen órbitas elípticas, ¿qué es ningún astro sigue una órbita elíptica? Justamente es la negación de algunos astros siguen órbitas elípticas, o sea, esto es no Q. Por lo tanto, no Q. Por lo tanto, directamente vemos que esta es la traducción adecuada y no tenemos por qué poner no R, condicional no S, diciendo que R y S son otras proposiciones que no hemos aclarado, u otra forma que aparezcan. Y con eso terminamos este video y el próximo va a ser sobre consecuencias semánticas.